Muchachos, muy buenas noches. Les habla el tutor Roberto desde Chile. Le doy la bienvenida esta nueva semana a a los participantes que aparecen en el chat. Ustedes me pueden confirmar, lógicamente, que están viendo en pantalla el archivo de Word que está relacionado con los ejercicios que subí al Classroom la semana pasada para saber si hay dudas al respecto o que me digan si es que han resuelto alguno, tienen duda con alguno en particular de los ejercicios que están planteados, que se están viendo aquí en la pantalla. O elijo yo uno al azar. ¿Qué les parece? Sí, profe, uno al azar. Perfecto. Como comenta nuestro compañero Misael, veamos, a ver. La idea de estos ejercicios, digamos, es justamente entender cómo determinar la ecuación de la demanda y la oferta, cosa que pueden perfectamente también analizar en los videos de la profesora Janicet, donde también yo incorporo otras preguntas adicionales, como por ejemplo, entender la lógica del comportamiento justamente de la demanda que se determina en cada ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejercicio que nos dice, ¿no es cierto?, que se venden 100 televisores de pantalla plana, un bien, ¿no es cierto?, no necesario en estos días, pero la idea es ponerlo como ejemplo, y dice que cuando el precio son $800 y se venden 200 unidades de este tipo de televisores, y cuando el precio es de $600, se venden 200 unidades de este tipo de televisores. Entonces nos preguntan por la ecuación de la demanda. Y yo agrego además, ¿no es cierto?, una pregunta que dice, ¿cuál es la elasticidad en ese punto? ¿Qué es lo primero que tienen ustedes que tener en cuenta cuando salen este tipo de ejercicios así cortitos, ¿no es cierto?, que le dan una serie de datos? Es justamente definir qué es para ustedes en un punto, para poder determinar justamente, primero que nada, la ecuación de la demanda, es determinar qué puntos son la cantidad inicial y el precio inicial para el cual se tiene que determinar la demanda de televisores de pantalla plana. Por lo tanto, voy a agrandar más la pantalla para que se vea. Aquí tendríamos que, por ejemplo, definir una variable, ¿no es cierto? En este caso, X o Q es la cantidad. Así que inmediatamente decimos, de acuerdo al enunciado, dice, se venden 100 televisores de pantalla plana. Por lo tanto, para mí, Q sub 0 sería 100 unidades, ¿no es cierto? Y el precio en este caso sería P sub 0. Entonces ese sería nuestro primer punto, digamos, que se ve en el espacio de la demanda. Serían $800. Voy a dejarlo ni siquiera son $800. Vamos a dejarlo sin unidad monetaria. Y después dice que se venden 200 unidades. O sea, hay otro punto, que sería, por ejemplo, el QSU 1. Nos están diciendo que se venden 200 unidades. Y el precio que dice aquí es de $600. Voy a dejar así tal cual. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos la ecuación de la demanda? A ver si hay alguno que ya haya trabajado, ¿no es cierto?, los ejercicios, o se acuerda de lo que han visto con la profesora Janicet, ¿cómo determinan entonces, en este caso, la ecuación de la demanda? ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar antes de generar los puntos para que con esa forma podamos determinar la demanda o la función de demanda de televisores en este ejemplo? ¿Algún voluntario? En este caso tenemos una cantidad 1, cantidad 2, precio 2. Utilizaríamos para calcular la elasticidad en 2 puntos, si no estoy mal. Eso sería como como el segundo ejercicio. Primero estimemos la demanda, la ecuación de la demanda. ¿Qué tendríamos que hacer antes de determinar la ecuación como tal? ¿Qué tendríamos que definir primero? Profe, sería encontrar la pendiente. Perfecto, Paul. La pendiente. Y la pendiente le vamos a llamar M, como seguramente muchos de nosotros nos han enseñado en el colegio. Y eso es justamente lo que uno ve en la enseñanza secundaria, ¿cierto? O en el colegio, cuando le enseñan las funciones lineales, las ecuaciones lineales, le piden calcular la pendiente. En este caso tenemos, ¿no es cierto?, que la pendiente está dada por la diferencia
entre las unidades, siempre considerando independiente en qué sentido vaya, porque de todas maneras la pendiente en este caso, como es la definición de la demanda, tenía que ser una pendiente negativa, ¿no es cierto? Si no estaría correcto el razonamiento económico. Matemático sí, pero no económico. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá para despejar? Tomamos los puntos, donde tenemos Q sub 1 que son 200 unidades, le restamos 100, perdón, y luego acá abajo en el denominador ponemos el precio 1 que son 600 y le restamos 800. E inmediatamente nos damos cuenta que la pendiente nos va a dar negativa porque los precios, cuando aumenta la cantidad, disminuye el nivel de precio. Entonces inmediatamente, esto es una demanda, por supuesto. Entonces yo tengo 200 menos 100 es 100 y 600 menos 800 menos 200. Por lo tanto, ¿cuánto nos da la pendiente? 100 sobre 2 es menos un medio o 0,5. 0,5. A veces es mejor trabajarla, cuando son números decimales, mejor trabajarlo en fracciones. Entonces con eso estamos diciendo que la pendiente tiene una inclinación de 0,5. Por lo tanto ahora podemos utilizaremos, ¿no es cierto?, la ecuación que todos sabemos, ¿no es cierto?, que nos enseñaron en la enseñanza media, que se llama la ecuación punto pendiente o ecuación de la recta. Punto pendiente. ¿Cómo es esa ecuación? Que nosotros nos dice, ¿no es cierto?, que para poder determinar la ecuación de la recta, en este caso, tenemos que tomar un punto inicial, se las vamos a hacer así en términos generales, para que se acuerden. Debería ser de esta manera. En este caso voy a colocarle sub 0, porque como tenemos en este caso son puntos 0 y 1, tenemos que tomar en consideración uno de los dos puntos, puede ser cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, el punto X es el que no sabemos, porque con eso vamos a determinar justamente el punto, el comportamiento que tiene la variable dependiente en la nueva ecuación. X sub 0 sabemos cuánto es. En este caso lo reemplazo por Q sub 0. Mi pendiente va a ser menos un medio por, en este caso, Y, que en este caso sería P menos, acá lo voy a colocar en la X, en vez de X lo voy a colocar Q, porque esa es la variable que tenemos que determinar. Y lo otro sería P sub 0. Ahí quedaría representada la ecuación por lo menos se empieza a visualizar cómo es la ecuación de la demanda. Por lo tanto, después lo único que hacemos es ir reemplazando los valores que nos dieron al enunciado. Q sub 0 en este caso son 100 unidades. Tengo en este otro lado, tengo un medio multiplicado por el precio, que es la otra variable que hay que determinar, o por la cual vamos a dejar establecida la ecuación de demanda, y el P sub 0 sería 800. Ahí ya estamos casi listos con la ecuación de la demanda. Tenemos que simplemente hacer una operatoria matemática, ¿no es cierto?, donde en este otro lado tenemos que multiplicar el 1 medio por los componentes que están dentro del paréntesis, que sería menos 1 medio, por el precio, voy a dejar así nomás, que se entiende, más 800 dividido por un medio por la mitad son 400. ¿Cierto? Por lo tanto, yo puedo perfectamente expresar la ecuación de la demanda en términos de Q, de la cantidad, o en términos del precio. Acá es más fácil determinarlo por la cantidad porque es la variable que no tiene nada, ningún coeficiente que lo acompañe. Por lo tanto, yo digo acá que me va a quedar menos 1 medio, P, y el 100 pasa para el otro lado negativo, pasa sumando. Quería 400 más 100. Con fuerza yo, pero no tiene tanta fuerza. Más vale. Pido apagar los micrófonos mientras estamos haciendo la clase, salvo que quieran hacer alguna consulta. ¿Dudas hasta ahora? ¿Dudas? Levanten la mano, me van contando. Si han tenido alguna duda con el procedimiento para calcular la ecuación de la demanda. ¿Sí? ¿No? Para proseguir. Ahora, esta misma ecuación, si nosotros tomáramos, yo lo voy a poner en este otro lado, lo voy a poner ahí. Si esta misma ecuación lo tomara
considerando los otros dos puntos, debería tener debería considerar tener la misma ecuación de demanda. Por lo tanto, quiero decir Q, suponiendo que voy a sacar el otro par de puntos, el otro par ordenado de puntos, Q sub 1. La pendiente no cambia, va a ser siempre igual. ¿Cierto? Multiplicado por P menos, en este caso P sub 1 es, voy a bajarlo aquí, y aquí voy a reemplazar. Tengo Q menos, y el Q sub 1, ¿cuánto es ahora? 200 unidades. Tengo menos un medio por P, que es la variable que hay que trabajar para determinar la ecuación de la demanda, y plus P sub 1 es 600. Por lo tanto, nuevamente empezamos a resolver aquí. Menos un medio por P sería menos un medio, no ha cambiado la pendiente, más 600 dividido 2 son 300. Y finalmente, despejando aquí tenemos obviamente nuevamente la demanda, tengo menos un medio, y 200 pasa sumando al otro lado, 300 más 200, 500. Por lo tanto, independiente cuál sea el conjunto de puntos que yo tome en consideración en este ejercicio, voy a tener la misma ecuación de demanda que ustedes ven en la pantalla, donde la principal particularidad es que el precio está en una relación inversa con la cantidad. Si el precio aumenta, la cantidad disminuye, ¿no es cierto? O si la cantidad, si el precio aumenta, el precio disminuye, la cantidad aumenta. Y además, tenemos aquí al costado, ¿no es cierto?, un parámetro de posición que nos dice, ¿no es cierto?, que la ecuación de la demanda parte en un punto definido en la gráfica. Es decir, no partiría en 0, parte como mínimo en 500. ¿Dudas hasta ahora, muchachos? ¿Alguien que quiera comentar algo del primer ejercicio? Porque son muy similares todos entre sí, los siguientes ejercicios. Lo que interesa es que en base a esto determinemos ahora la elasticidad de este punto. Justamente los puntos que tenemos, que son estos pares ordenados, que los voy a colocar acá al lado, que decíamos que el par ordenado Q sub 0, P sub 0 sería 100,800. En el colegio ustedes se acordarán que ponían X, Y, que eran los dos puntos que están en el plano cartesiano. Aquí tenemos que X es la cantidad y Y es el precio. Y en el caso del segundo par ordenado son 200 con 600. Y aquí nos están pidiendo, ¿no es cierto?, cuál es la elasticidad en ese punto. Tenemos, obviamente, como ustedes se dan cuenta, dos pares de puntos, perfectamente podemos calcular la elasticidad. Entonces, como seguramente han visto en video, han visto en clase, no sé si a la mayoría sabe ya cómo calcular la elasticidad de la demanda. Sugerencias. ¿No? No, profe, Sí, La cualquier fórmula cosa. de elasticidad ¿Sí? precio y demanda sería la variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio. Ya. Perfecto. Esa es la elasticidad en ese punto, digamos, en un punto definido. Pero si nosotros quisiéramos determinar la elasticidad, ¿no es cierto?, considerando que tenemos dos pares de puntos, sería más conveniente, como dice el autor Mankiw, considerar la elasticidad punto promedio, la elasticidad arco. Recordarán que en la clase pasada les mostré, ¿no es cierto?, que no se veía muy claro que la elasticidad, utilicemos la elasticidad en un solo punto. Por ejemplo, en el punto 100 con 800 o 200 con 600. Entonces, como bien dice el compañero, hagamos de las dos maneras. Tenemos la elasticidad, vamos a utilizar, ¿no es cierto?, la elasticidad punto demanda, de punto demanda. Donde tenemos, ¿no es cierto?, como bien dice su compañero, variación, cantidad, en este caso variación de Q, sobre la variación de P. Y esto es lo mismo que escribir, en este caso, escribiendo de acuerdo a las variables que tenemos en juego, que es Q sub 1 menos Q sub 0. Abajo vamos a tener P sub 1, precio final, menos precio inicial, P sub 0.
Voy a ponerlo con una letra O mejor para que no sea tan grande. Y esto multiplicado, acuérdense bien, por el precio inicial, porque ese va a ser nuestro punto de partida. El precio inicial dividido por la cantidad inicial. O sea, prácticamente lo que estamos sacando es una variación típica que uno le enseña en el colegio, que es aprender a sacar la variación de 2 puntos o dos valores y dividirlo por el valor inicial. Entonces, en este caso tenemos que Q1, muy bien, levanta ahí, son 200 unidades, habíamos dicho, ¿no es cierto?, menos 100, o sea, vamos a llegar a algo parecido arriba sacamos la pendiente, que vamos a sacar la elasticidad. El peso 1 menos peso 0, sabemos que es 800, eso ya sabemos que nos va a dar menos un medio, ¿cierto? Menos un medio. Pero está multiplicarlo por el mismo, ¿cierto?, los valores iniciales. Tenemos que el valor inicial P sub 0 era 800 y la cantidad inicial era 100. Por lo tanto, 200 teníamos menos un medio. Recuerden que eso era la pendiente. 800 dividido por 100, 8. Por lo tanto, menos un medio, la mitad de 8 es menos 4. Recuerden que en valor absoluto sería, ¿no es cierto?, 4 positivo. Esto lo voy a colocar acá en valor absoluto, porque el autor, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, confusiones y todo eso, prefiere utilizar todo en valor absoluto. O sea, todo valor negativo, al ponerlo en valor absoluto con las dos barritas, ¿no es cierto?, a cada lado, nos daría un valor de 4. Esta sería la elasticidad punto demanda. Entonces, inmediatamente, ¿qué podemos concluir? Que esto es prácticamente una demanda mucho más sensible, ¿no es cierto? Que quiere decir que cuando el precio aumenta en un 1% o en una variación de un 1%, la cantidad aumenta un 4%, aumenta 4 veces. Por lo tanto, significa que es más elástica, es mayor a 1, ¿cierto? Entonces, este es demanda elástica, o sea, por lo tanto es mayor a 1, o recordarán. Si quieren graficarlo, ¿no es cierto?, lo pueden hacer también para incorporarle más desarrollo al trabajo, porque yo les pido ahí graficar también. Entonces aquí yo quiero detenerme un poquito, porque a veces ustedes en sus universidades, ¿no es cierto?, realmente no les enseñan bien a graficar, y no es que sea responsabilidad de los profesores, sino que se supone que cuando uno dibuja correctamente una demanda en un plano cartesiano, ¿no es cierto?, donde tenemos dos bienes en este caso, y aquí tenemos precio y cantidad, tenemos que tener en consideración los puntos extremos que tiene la ecuación de la demanda, y con eso podemos unir dos puntos. Eso ustedes se recordarán en el colegio que les enseñaba que cuando uno tiene dos puntos en un plano, al unirlo formamos una recta, cosa que aquí pasa porque esta función se considera que es una recta en un plano de dos dimensiones. Entonces vamos a hacer el trabajo completo nomás, muchachos, para el primer ejercicio, para que ustedes después lo hagan con los siguientes ejercicios. Entonces voy a tomar acá, por ejemplo, vamos a hacer una demanda bonita para que nos quede bien. Esto lo hago yo generalmente en Excel, me sale mucho mejor en Excel, pero dado que prefiero que lo veamos acá. ¿Dudas hasta ahora? Esto lo voy a... no toma muy en serio no me deja tomar el puntito y lo tomo, ¿no? Esto lo tomo y lo arrastro ahí. Ahí tenemos el vértice. Entonces, hasta ahora nada nuevo, dibujamos un plano, ¿no es cierto?, donde tenemos en el eje de las abscisas, perdón, la ordenada, el precio. Por lo tanto, acá abajo tengo que incorporar la cantidad. En este caso tenemos con la variable Q pequeña. Y otro que también, digamos, los libros también enseñan a ustedes que la cantidad pequeña significa que es una demanda individual, y cuando la cantidad Q es mayúscula, es una demanda de mercado, que es la sumatoria de todas las demandas individuales. Y seguramente en muchos de los cursos de ustedes se lo irán a repasar, o lo irán a ver en los cursos más adelante, en otros contenidos. Entonces aquí vamos a agrandar un poquito más esta cosa. Ya. Entonces, como les decía, fíjense bien cómo se constituye la demanda.
uno si hace, por ejemplo, aquí vamos a tomar en consideración, ¿no es cierto?, que por ejemplo tenemos precio y cantidad. ¿Qué es importante acá? ¿Qué pasa? Que por ejemplo cuando yo tomo en cuenta, tomar los puntos extremos estos, es decir, cuando el precio es cero y cuando la cantidad es cero. Pero cuando no existe ni precio ni cantidad, ¿qué pasa con cada una de las variables para poder definir los puntos a los cuales yo voy a tener en cuenta para unir la recta? Entonces, cuando decimos que el precio es cero, me tengo que fijar arriba qué pasa con la cantidad cuando el precio es cero. Hago el precio igual a cero y la cantidad máxima sería 500. Eso sería el valor máximo al cual acceder, ¿no es cierto?, en nuestro gráfico, la demanda. Y ahí lo voy a dejar puesto, si ustedes se dan cuenta. ¿Ven? Ese es el punto de acá abajo, prácticamente el borde. Y en el caso si le hago la cantidad igual a cero, tengo que decir, ¿no es cierto?, 0 igual a menos un medio por P igual 500. Paso para el otro lado el P, y voy a decir 500, ¿no es cierto?, dividido 2 sería el precio 250, que es la mitad de 500. Entonces aquí tengo acá arriba que el precio máximo que se está dispuesto a pagar el demandante son 250, y abajo la cantidad máxima que está dispuesto a consumir el demandante son 500. Inmediatamente digo, ahora sí, son 2 puntos en la recta, por lo tanto en este cuadro, entonces ahora puedo unir los 2 puntos para inmediatamente fijar la función de demanda. Vamos a hacer más grande más gruesa para que se note la diferencia con... Entonces esta es mi función de demanda, ¿no es cierto?, que se llama, que es la función Q igual a menos un medio de P más 500. Así como se dibuja una función de demanda completa, donde tengo los puntos extremos, uno la función, y aquí tengo la función que se llama menos Q, tal como está definida en el ejercicio. ¿Dudas, muchachos? La clase, tratemos de que la clase sea participativa para que no se transforme en un monólogo. ¿Dudas? ¿Dudas? No lo escucho. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando utilizamos la ecuación de la recta punto pendiente, Uh-huh. cuando utilizamos los valores, los primeros valores y utilizamos los segundos valores, ¿Ya? nos dan una cantidad igual, o sea, Q igual a menos un medio P más 500 y el otro es lo mismo. ¿Ya? Ya que este es constante, hay ejercicios que van a ser variables. No debería pasar eso, ¿no? No debería pasar. ¿Por qué? Porque uno está tomando la ecuación punto pendiente, independiente de cuál sea tu punto de inicio. Aquí yo estoy iniciando el ejercicio con el par ordenado de puntos iniciales son el 100, 800, por ejemplo, y 200, 600. Esa es mi relación. No, yo no combino con otros puntos de la recta. O tomo el par ordenado Q0, P0, o tomo el par ordenado Q1, P1. Llego a la misma ecuación. Gracias, profe, quedó más claro. ¿Sí? Ok. ¿Dudas al resto de los muchachos? ¿Alguna duda? Parece que les falta repasar. Lo importante es que estos ejercicios los vayan haciendo, porque se supone que la idea es que interactuemos entre todos para que ustedes también vayan avanzando y reforzando cuando estén en sus clases en las distintas universidades. Entonces este ejercicio, eso es lo que buscan matemáticamente. Obviamente esto le puede faltar cierta respuesta porque hay que comprobar los resultados, obviamente, y concluir. ¿Cómo podemos comprobar los resultados acá? Ya tenemos, ¿no es cierto?, la ecuación de demanda. De todas maneras, aquí yo lo comprobé porque lógicamente tomando en consideración ambos pares ordenados de distinta manera, no cambió y la ecuación de demanda es exactamente la misma. Estamos hablando de una recta, ¿no es cierto?, que parte de un punto donde dice, por ejemplo, Q sub 0, 100, entonces tendría que también incorporar acá los puntos, hay que colocar el 0, y aquí acá al lado, por ejemplo, la cantidad 1 era 100, entonces nos vamos a ver dónde está el 100 acá, más o menos,
incluso menos, por ahí. Después el Q sub 2, sabemos que es, o Q sub 1 es 200, pues lo más o menos ahí, suponiendo que estamos trabajando con medidas más o menos estándares, entonces cuando la cantidad es 100, ¿cierto? El precio era 800. A ver, ¿por qué dice el precio de 800? Mira qué divertido, ¿eh? Ah, no. Aquí parece que yo me equivoqué. Nadie me dijo nada. ¿Cuál es el punto máximo del precio matemáticamente? No es 250, pues, es 1000, ¿cierto? Porque si no, no tendría razón de ser, ¿no es cierto? Que tenga precios de 800 y 600. Algo estaba mal en el cálculo del precio, ¿eh? Cuando la cantidad era 0, dijimos, al pasar el P hacia el otro lado me queda 0,5 y 500 digo 0,5 es 1000. Entonces ahí sí, cuando el precio es 100, ¿no es cierto? Dijimos que la cantidad es 100, el precio es 800. Exactamente igual ahí. Este punto lo vamos a mover para allá. No me deja. ¿Cierto? Ahí tenemos el precio de 100. Ahí está el precio cuando... Y cuando dijimos que la cantidad 2 es 200, el precio es 600, un poquito más abajo. Así que sí que sí, ahí sí está correcta la demanda, ¿no es cierto?, dentro de toda esta área que es justamente el área donde tiene el productor tiene su ingreso, su P por Q, digamos. Su P por Q sería 1000 por 500, porque tiene 1000 pesos, lo máximo que tiene, la cantidad que demanda máxima es 500, por lo tanto, si uno multiplicara 1000 por 500, tendríamos el ingreso total de este demandante. El tema está en que uno no gasta todo, la idea es no gastar todo el ingreso, ¿no es cierto?, que uno tiene en el bien que está demandando. Acá no vamos a estar comprando miles y miles de televisores de pantalla plana si no tiene ninguna necesidad, porque tenemos que cubrir otras necesidades, ¿no es cierto?, dentro de la vida diaria. Pues ahí están los puntos, ¿ves? Ahí está, con 600 y con 800. Ustedes pueden probar cualquier otro punto en la tabla y no deberíamos ir más allá de 1000 en el precio y 500 en la cantidad. Por eso yo aquí solamente en la tabla de valores solamente tomé los puntos extremos, que es más fácil para calcular y poder de esa manera armar la recta. Y así quedaría, no, así quedaría mucho mejor. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Entonces, en base a este ejercicio, la idea es que ustedes también trabajen los que vienen a continuación. ¿Ve? En la pregunta 2 tiene cierta particularidad el ejercicio. Ustedes se dan cuenta ahí, para que lo grafiquen. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, con la ecuación de demanda de zapatos en una empresa manufacturera. En el punto 4, una relojería, por ejemplo, del barrio donde quizá ustedes viven, cada uno, en las ciudades, y con eso también yo les pido no solamente calcular la ecuación de la demanda, sino también la elasticidad. Nos faltaba, eso sí, calcular en el punto 1, para dejarlo más completo el ejercicio, ¿qué pasa si yo calcular acá abajo la elasticidad arco, o arco promedio que se llama arco? ¿Y eso cómo era? Variación. Entonces, vamos a colocar acá mejor. Vamos a decir que es Q sub 1 menos Q sub 0 dividido por la suma de ambas elasticidades. Y esto dividido por 2. En algunos libros aparece el dividido por 2, pero para efectos después del cálculo no va a ser muy interesante dejar ese cociente 2, porque se va a eliminar con el denominador. Tendremos P sub 1 menos P sub 0. Y esto dividido por... aquí me faltó algo. No, está bien. ¿No es cierto? Tendremos, ¿no es cierto?, la suma de P sub 1 más P sub 0. Y esto dividido por 2. Entonces esos dos se eliminan. No es necesario calcularlo, pero para efectos de nuestro ejercicio, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, ¿cuánto nos daría el numerador?
Le dimos Q sub 1, que dijimos que era, si ven la gráfica, pueden tomar cualquiera de los dos puntos. Vamos a llegar exactamente a lo mismo. Si el Q sub 1, en este caso yo defino que es 200, yo voy a decir 200 menos Q sub 0, que sería 100, ¿cierto? Y esto tendría que dividirlo por la suma de los dos. 200 más 100, 300. Eso se divide por 2. En la parte del denominador tenemos, ¿no es cierto?, P sub 1, que tenemos que son 800, menos 600, lo dividimos por la suma de los dos precios, son 1400, y lo dividimos por 2. ¿Qué nos da? Esto nos va a dar obviamente una elasticidad un poco más acorde con el modelo. ¿Ah? Porque arriba nos dio la elasticidad, nos dio, wow, nos dio mucho más grande, 4. Es elástica, sí, está bien. Veamos acá qué pasa. 200 menos 100, dijimos que era 100. Dividido por 300, dividido por 2, 150. 800 menos 600 son 200. Dividido por 1400, dividido por 2, son 700. Por tanto, si ustedes quieren calcularlo, si alguien me puede ayudar con el cálculo, se lo agradecería, para evitar eliminar tantos ceros acá, que sería 10 sobre 15 y 2 sobre 7, pero la idea es poder ocupar las herramientas que tenemos. Entonces acá yo, por ejemplo, voy a buscar mi calculadora. Acá está mi calculadora, si digo 100 dividido por 150, esto me da 0,6. 0,6. ¿No es cierto? 0,67 para aproximarlo, ¿no es cierto? Y abajo, ¿qué nos quedaría? 2 sobre 7, que es lo mismo que 200 sobre 2 dividido 7. 0,28. Claro, 0,29 aproximadamente. A ver, peso 1, 600. Aquí yo me equivoqué, nadie me dijo nada. ¿Cuánto el peso 1? 600. 800, porque la electricidad es negativa, por lo tanto este es menos 200. Ahí. 0,29 negativo. Obviamente ese signo negativo puede ir abajo, pero después se pasa para arriba. Y hacer el cálculo aquí la elasticidad es dividir, ¿no es cierto? Lo vamos a dividir así nomás con los números, ¿no es cierto? Los números con estos dos decimales, si lo divido en 0,29, me daría 2,3 aproximadamente, menos 2,3. Es mucho más precisa esta elasticidad y más suave el valor, pues a diferencia de la elasticidad punto de demanda que dio, o elasticidad punto que es 4 contra 2,3. Obviamente igual está en el tramo elástico de la demanda. Ustedes recordarán que la demanda... ¿Sí? No te escuché, Romer, no te escuché. ¿Aló? Perdón, me he equivocado. Siga nomás. Bueno, bueno. Y ahí están los dos, las dos elasticidades, cómo se calculan. Desde mi punto de vista me gusta más a mí la elasticidad arco, más que la elasticidad punto de demanda. Porque generalmente ocurre que a veces en algunos ejercicios que uno de repente queda como entrampado en el cálculo, chute, sale una elasticidad de menos 500 o menos 200%, y dice, oye, ¿por qué tan grande? Pero al calcularlo a través de la elasticidad arco es mucho más suave el efecto. Más allá de que sabemos que existen 3 tramos. Tenemos el tramo elástico, por lo tanto ese menos 2,3 correspondería a la parte alta de la demanda. El punto, ¿no es cierto?, unitario sería en el punto medio de ambos, de la función, y finalmente todo lo que está debajo, del lado derecho, abajo, llegando a 500, sería el tramo inelástico. Porque obviamente la variación de la cantidad es mucho más grande que la variación del precio, ¿no es cierto?, en la parte baja. ¿Dudas, muchachos? Ahí tenemos más o menos el ejercicio prácticamente completo, calculando los dos tipos de elasticidad. Yo no pedí solamente la elasticidad en ese punto. Uno ahí toma la decisión, cuál es el cálculo de elasticidad que quieran hacer. Profe, a la elasticidad, ¿Ya? a la elasticidad a arco también se lo conoce como elasticidad promedio, ¿no? Sí, punto elasticidad arco promedio, lo llaman otros alumnos, elasticidad promedio, como dices tú, elasticidad arco, da lo mismo. O sea, nuestro amigo Mankiw habla de elasticidad promedio, que es justamente la que les mostraba yo en la
no estábamos viendo los ejercicios, la vez anterior. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un trabajo más o menos completo, lo que es la elasticidad, ¿no es cierto? La determinación de la ecuación de la demanda, tomando 2 puntos, y además comprobando que podemos hacerlo con un par de puntos o podemos tomarlo con otro par de puntos. Desde arriba le voy a colocar para que se acuerden, ¿no es cierto? Este es Q sub 0, coma P sub 0. Y el del lado es el par ordenado P sub 1, perdón, Q sub 1, coma P sub 1. ¿Ya? Entonces así es la manera de poder calcularlo. Ok. Entonces, lo más importante en las gráficas es que tienen que tener siempre claro que la variable en este caso dependiente es la cantidad y la variable independiente es el precio. Aquí en nuestra ecuación de acá arriba, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que lógicamente el precio es el que incide en la decisión de comprar más o comprar menos, dependiendo de cuánto varía el precio de ese bien. Que como ustedes se recordarán la vez pasada cuando vimos las otras variables de la demanda, era cuando ocurren, ¿no es cierto?, desplazamientos de la demanda, o sea, salen del punto en cuestión acá, como por ejemplo, no sé, mover la demanda hacia arriba o moverla hacia abajo. Eso cuando cambia, por ejemplo, la relación de precio sustituto con los complementarios, o cuando varían los gustos, o varían qué sé yo, el tamaño del mercado, las preferencias, la estacionalidad, cualquier otra variable distinta a la que es el precio del bien en cuestión, el que se está analizando acá. Por eso que se hace un gráfico solamente con 2 variables, porque si no nos volveríamos locos haciendo un gráfico de 3 dimensiones, 4 dimensiones, sería mucho. Por eso que se facilita la teoría de considerar solamente el análisis de un bien, ¿no es cierto?, donde se ve el comportamiento gráfico, como lo estamos viendo acá, qué pasa con la relación de precios, dado los supuestos anteriormente dichos, así como también recordar que está detrás la premisa inicial del ceteris paribus. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio ustedes perfectamente pudieran, ¿no es cierto?, realizar sin ningún problema el ejercicio 2, el ejercicio 3, ¿no es cierto?, y determinar obviamente la elasticidad en cada uno de esos puntos. El ejercicio 4, la relojería. El ejercicio 5, un transporte transporte, ¿no es cierto?, de pasajeros, de un viaje de excursión. Así como el punto 6, me gustaría también apoyarlo porque acá por ejemplo, yo puse abajo, cuando les envié el ejercicio, quise colocar la fórmula para que no se olvidaran. ¿Cuál es la ecuación de la recta y cuál es la elasticidad de la demanda? Considerando la elasticidad punto, no la elasticidad arco, que fue lo que calculamos como una cosa adicional. Entonces aquí en el punto 6, que es otro ejercicio, ¿no es cierto?, importante, es si ustedes son capaces, ¿no es cierto?, de la parte siguiente es encontrar el equilibrio de la demanda con la oferta. Seguramente muchos, quizás algunos de ustedes ya lo han visto, lo desconozco, pero me gustaría un poco también tratar estos temas. Aquí, pues, como ustedes pueden darse cuenta, hay 3 pares de ecuaciones. Uno dice, pucha, profesor, aquí no nos puso cuál es demanda y cuál es oferta. Pero claro es saber que, ¿no es cierto?, la relación de precio-cantidad en la demanda y la oferta van en relaciones distintas. La demanda va en relación inversa con el precio, con la cantidad, y en la oferta el precio va en relación directa, o sea, siempre va a ser una pendiente positiva. Por tanto, aquí me piden el equilibrio. Yo puedo ir mucho más allá incluso que el equilibrio, puedo perfectamente calcular, hacer la gráfica e incluso calcular, por ejemplo, en una tabla de datos, puede determinar la elasticidad en cada uno de los puntos y poder así decir que se cumple la teoría de cuáles son los puntos más elásticos, menos elásticos, o si hay algún punto unitario en la demanda, por ejemplo, o en la oferta. Entonces, esto para efecto, digamos, del trabajo de ustedes, en el primer par ordenado de demanda y oferta, lo que sí tenemos son distintas variables. Tenemos Y y X. X sabemos que universalmente en algunos libros de lectura que ustedes tienen, la X es cantidad. Yo puedo ponerle Q mejor. Pues me gusta más Q. Y la Y sería, como sabemos que está en el eje de la abscisa, sería en este caso el precio. Entonces voy a reemplazar Y por P y voy a colocar a este otro lado también voy a colocarlo en letra más grande para que se note que el Q para mí es X. Entonces sería, por ejemplo, ecuación de demanda, relación inversa precio-cantidad.
¿ya? Y por lo tanto, acá tenemos, en el caso de la oferta, me dice que es Y, le voy a poner P, es igual 3 medios, dice que es la 3 medios de Q más 1. Esta es la ecuación de demanda. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre ahora? Ecuación de la demanda. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar el equilibrio. El equilibrio, para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, un ejercicio. Yo voy a dibujar, ¿no es cierto?, una demanda. Nos tomo más rápido nomás acá. Yo voy a dibujar acá, ¿no es cierto?, el plano ordenado. El par ordenado. Para que me vayan siguiendo. Supone que debe ser, tiene que ser una recta, no puede ser una cosa rara que no dé una curva cerrada. Entonces, la pongo acá, ¿no es cierto?, como dijimos recién. Recuerden siempre colocar en los ejes las variables que se están analizando. Ya tenemos Q pequeña y el precio. Por ejemplo, lo primero que tengo que decir, ¿cómo yo tengo que Profe, dibujar? Sí, dime. P igual a 3 medios Q más 1, ¿no sería ecuación de oferta? Perdón. Muy buen punto, ¿eh? Ve que están atentos, muchachos. Se les agradece. ¿Por qué? Porque la cantidad es positiva y va en relación directa con el precio. Bien, buen punto. Por lo tanto, recordemos cómo tenemos que tomar la ecuación de la demanda. Vamos a tomarnos esto aquí, nuestro amigo precio y nuestra amiga cantidad. Tenemos que tomar los puntos extremos. Hacemos que el precio sea cero. ¿Cuánto es la cantidad? Cuando el precio cero es la demanda. Esto me pongo acá arriba, precio, demanda, cantidad. Perdón, voy a ponerlo así nomás, porque sí, está bien. Y precio de la demanda, porque tenemos que hacer lo mismo con la oferta. Cuando el precio de la demanda es cero, ¿cuánto es la cantidad? Que hago 0, paso 10 dividido por 2 serían 5. ¿Sí? A ver si me siguen ahí. Si la cantidad es 0, ¿cuánto es el precio máximo? 10. Por lo tanto, ahí ya tengo 2 puntos. Tengo el precio de 10 acá. Y abajo la cantidad máxima sería 5. Estamos haciendo un gráfico bastante grande porque son puntos. Me quedo medio corrido, pero deja hacerlo lo más que se mete más o menos ahí. Vamos a achicar un poquito aquí, por ahí. Entonces yo uno estos 2 puntos para armar, ¿no es cierto?, mi área de la demanda. Ahí ya tengo listo, ¿no es cierto?, los puntos en el caso de la demanda. Por eso le puse PDQD para que se entienda que estamos sacando los puntos máximos de la demanda. Ahora, algo nuevo que ustedes quizás seguramente no han visto. ¿Cómo yo determino la oferta? Hago exactamente el mismo ejercicio. Tomo los puntos extremos. ¿Qué pasa si el precio de la oferta es 0? ¿Qué pasa con la cantidad? ¿Qué pasa con la cantidad? A ver, ¿quién me dice? Ya, muchachos, no sean tímidos. Vamos, no siempre participen los mismos. Vamos, chiquillos, alguien de Perú, gente de Bolivia, vamos, de Colombia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguna ayudadita? A ver, Misael, si nos puedes ayudar para que los chicos, o Paul, Berly, Carolina, Estaba despejando, pero por la ley de la oferta, ya, si el precio es de 0, a los productores no les conviene ofrecer muchos bienes, porque literalmente están dando gratis el bien. exacto, es una forma de verlo también, ¿sí? ¿Qué nos da? O sea, de Ent- todas maneras, matemáticamente vamos a tener un valor, de todas maneras, Sí. porque si el precio es 0, al pasar la cantidad al otro lado es negativa, ¿no es cierto? Entonces te va a quedar, ¿no es cierto? Aquí va a quedar, vamos a decir 0 igual a 3 medios Q más 1, me va a quedar menos 3 medios Q igual a 1. Si despejo la cantidad en el caso de la oferta, ¿cuánto quedaría el Q? Sería menos 2 tercios, si no me equivoco, ¿cierto? Menos 2 tercios. Como bien dice Misael, no le conviene al productor
porque en matemáticas sí existen números negativos, pero en términos económicos este valor no existe, para que lo tengan súper claro. Por lo tanto, aquí el valor exactamente también sería 0. Ese valor no puede ser considerado dentro de la gráfica económica, en una gráfica en términos económicos. No sé si queda claro, que es lo que dijo Misael también, que no le conviene al productor, porque lo que está haciendo prácticamente es perder plata, porque está vendiendo algo que no existe, que es 0. No puede ser menos, puede ser menos 2/3. Pero sí ocurre que cuando la cantidad es 0, en caso ¿qué pasa con el precio? Ahí recién sería 1. La cantidad se hace 0, por lo tanto el precio mínimo, aquí es distinto, aquí el precio mínimo a ofrecer de parte del productor es $1 o $1, lo que sea. Margarita. Yo lo he visto en el día de aluminio normal. ¿Vamos? Ya. ¿Está bien? Entonces, en términos gráficos, ¿cómo se dibujaría la oferta? ¿De dónde parte? No parte en 0 como ocurre generalmente en aquellas funciones que son de elasticidad unitaria. Y lo voy a explicar después por qué. Partiría acá en este caso, partiríamos en 1. Allá abajito, aquí. 1. Vamos a dibujarla bien. Disculpen los garabatos que se ven ahí, que son los... pero vamos a colocar... ¿Ves? Ahí partió en 1, porque lógicamente si la función siguiera más abajo, llegaría a Q menos, a PP sub 0, sería la cantidad menos 2,3 y sería por acá, y no puede ser. No puede ser. Por lo tanto, ahí tendríamos nuestra función de demanda con un precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor, que son 10, y la cantidad máxima que está dispuesto a consumir o demandar el cliente o el consumidor son 5. Y el productor lo mínimo que está dispuesto a producir son 1 unidad para por lo menos decir, me conviene, y de ahí puedo tener ganancia. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra función de demanda y nuestra función de oferta. Entonces, ¿dónde está el punto de intersección que nos están preguntando en el enunciado? El equilibrio. Es justamente donde se unen la oferta y la demanda en un solo punto, que es justamente el punto del medio. Punto de aquí del medio. ¿Se ve claro, muchachos? ¿Hay dudas o no hay dudas? Porque algunos abren el micrófono, pero no me dicen nada. Lo están abriendo por accidente. Ahí está, ¿eh? Perdón, aquí se me pega el dibujito. Por eso que me gusta más trabajar en Excel, porque es más rápido para efectos de determinar, hacer tabla de datos y dibujar, hacer variaciones de elasticidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, perfectamente ustedes se pueden dar cuenta que en este par ordenado podemos incluso dibujarla más estrictamente como debe ser. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la ecuación de la demanda tiene un coeficiente que acompaña la cantidad de 2 y la oferta tiene un coeficiente de 3 medios o un medio. Por lo tanto, ¿cuál ustedes creen que es más elástica que la otra? ¿Cuál es más elástica? En primera instancia. ¿O cuál tiene mayor pendiente? Porque ahí es donde deriva, digamos, la manera. Porque aquí yo estoy dibujando prácticamente como que ambas rectas son iguales. Pero hay una que es más pronunciada que la otra, o viceversa, hay una que es más acostada que la otra. Es una forma de leer las ecuaciones. La demanda es más elástica, ¿no? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque el 2 es mayor a un medio, por lo tanto, quiere decir que en la ecuación de la demanda está diciendo que por cada peso que aumenta, la cantidad disminuye en 2. Por lo tanto, esta debería ser un poquito más acostada, ¿no es cierto? Eso sería la principal, digamos, conclusión que uno iría a sacar, y quizá yo debiera acostar más esta demanda, más allá. Para efectos digamos, de lo que estamos haciendo ahora, es solamente para efectos ilustrativos. Obviamente usted tiene que ser más estricto y decir, pucha, claro, ahora, por ejemplo, esta podríamos hacerla más pronunciada, más levantada, más hacia arriba. Porque solamente el precio, el productor demandará, cuando aumenta en $1, aumenta solamente 1,5 la oferta.
A diferencia de la demanda, que por un peso que aumente la demanda, se aumenta el precio, la demanda disminuye en 2 unidades, entonces es mucho más elástica. Pero aquí, como ustedes se dan cuenta, yo lo dije más pronunciada la oferta. Lógicamente el 1 se me corrió mucho más allá, porque debería ser más hacia donde está el 0, el punto de origen. Pero para efecto ilustrativo nos sirve para determinar que esta es más pronunciada la oferta que la demanda. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que determinar justamente lo que nos están pidiendo el enunciado, porque hasta ahora no hemos hecho el ejercicio. No hemos hecho lo que nos están pidiendo el equilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar en consideración que ambas ecuaciones que acabamos de determinar, ambas están en función del precio, una de las dos variables. Por lo tanto, para mí es más fácil cuando tengo ambas funciones, ¿no es cierto?, que puedo igualarlas, porque como están ambas en función del precio, yo digo 10, o sea, la letra más grande, 10 menos 2Q, lo igualo con 3 medio Q más 1, con el objetivo de, como tengo la misma variable en ambos lados, en una ecuación de primer grado, puedo, ¿no es cierto?, determinar la cantidad de equilibrio que tiene que estar, lógicamente, entre los valores de 1 y 5, porque ahí es donde está justamente los límites de ambas funciones. 1 la cantidad mínima, 5 la cantidad demandada máxima. Aquí lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, término matemático, a veces me gusta a mí, ¿no es cierto?, multiplicar por 2 para dejar todo como una ecuación lineal. Entonces, voy a decir 10 por 2, 20, 2 por 2, 4Q, igual 3Q más 2. Por lo tanto, 20, el 2 pasa restando para el otro lado, 20 menos 2. Para el otro lado voy a pasar el 4 pasar sumando al otro lado, 4Q más 3Q. 20 menos 2 sabemos que es 18. 4Q más 7Q es 7Q. Lamentablemente la cantidad no es muy bonita que digamos, va a salir una fracción. 18 dividido por 7. Y eso más o menos, más menos es 18 sobre 7, mi amiga calculadora. 2,57. 2,57, perfecto. O sea, está más o menos dentro de lo que yo estaba buscando. 2,57, pero como son bienes, ¿no es cierto? Yo colocarle que son 3, más o menos 3, es lo más aproximado. ¿Sí? No es un signo negativo, nos da, son 3 unidades. ¿Por qué lo multiplicó por 2? Disculpe. Para hacer lineal la ecuación. ¿Sí? Para dejar todos los números como números naturales, lineales. Multipliqué en ambos lados por 2, porque tengo que eliminar el 3 medio, me está molestando el 3 medio, entonces quise eliminar ese 2 multiplicando toda la ecuación a la izquierda y a la derecha por 2. Entonces 10 por 2, 20, 2 por 2 son 4, porque acuérdense, está todo dividido por 1. El único que está dividido por 2 es el 3 medio. Entonces yo lo que hago es dejar todo lineal. Entonces todo se ve afectado por 2. 10 por 2, 20, 2 por 2, 4, 3, sería 2 en 2 va a caer una vez, 1 por 3, 3, y 2 por 1, 2. Entonces, por lo tanto, ahí pasé el 20 menos 2, son los 18, y 4, 7Q. Entonces, estas 3 unidades son exactamente lo que más o menos debiera ser el equilibrio en términos de cantidad. Lo voy a bajar en número más grande para que se note. Esos 3 que están ahí, ¿ves? Por lo tanto, puedo, como es un equilibrio entre ambas funciones, yo puedo perfectamente reemplazar el valor de Q en cualquiera de las dos ecuaciones para determinar el precio de equilibrio. Poner PE. Aquí como también le voy a colocar QE, que es Q de equilibrio. PE, lo voy a, por ejemplo, si lo reemplazo en la ecuación de la demanda, me dan 10 menos 2 por Q, 2 por 3, 2 por 3, 6, 10 menos 6, 4. Ese es el precio de equilibrio. Y en el caso de, si lo quisiera comprobar con la oferta, hago exactamente lo mismo, 3 medio por 3 más 1. En cualquiera de las dos ecuaciones da el mismo resultado. 3 por 3, 9, 9 medio, más 1. Aquí me pasó algo. 3 medio sería 9 medio más 1. Que es el tema de los decimales. Porque como el valor no nos dio 3, ¿cuánto me dijiste que te dio, Misael? 2, algo. 2,57, profe. 57. Si lo multiplico 2,57 por 2 y le resto 10, o sea, lo hago con la demanda acá, se coloco 2,57, más o menos,
esos 4 como y tanto, ahí voy a tener un valor más exacto, para poder, para que no se vea feo, que me dé valores que no son, que no deben ser iguales. A ver cuánto nos da. Sería 10 menos 2 por 2,57. Esto sería 4,86, claro. Ahí nos estaba dando más cercano, 4,86 nos estaba dando más cercano a 5. Bueno, no estaba más o menos terminada la ecuación. En el caso de sería 1,5 el caso de la oferta, lo multiplico por 2,57 y le sumamos 1. 4,86 también, 4,86, ¿ves? Entonces el precio más o menos va a ser un aproximado, acá prácticamente en la mitad, porque es casi 5, ustedes se dan cuenta. Entonces, para que me quede más o menos bonito, mejor voy a insertar un cuadro de texto en Word, para que quede aquí, para que se diga que se vale 4, bueno, igual a 4,86 para que se entienda, que no digan después, pucha, no sabemos por qué salió 5. Ese 4,86, voy a dejar ahí, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Se alcanza a ver bien, muchachos? Ahí está el equilibrio que hay con 4,86, que puede ser quizás en centavos de dólar, si es que fuera expresado en esa moneda. Pero la cantidad, por eso la quise dejar en 3, porque nadie vende 2,57 unidades, no sé, pues de algún producto, salvo que sea alguna fruta, algún mercado, ¿no es cierto?, pequeño, que uno quiere comprar manzana y compra 1 kilo y tanto. Entonces, en este caso prefiero aproximarlo a 3, pero el valor 3 es el 2,57 que aparece acá abajo. Para que, entonces lo voy a poner que es aproximadamente 3 unidades. Para que no se confunda, ¿no es cierto?, cuando quieren hacer la gráfica. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la primera equilibrio del primer par, del par de funciones de demanda y oferta. La misma situación debieron hacerlo, por ejemplo, con el precio, con la segunda opción y la tercera opción. ¿Mm? ¿Dudas hasta ahora? Esto no es tan difícil tampoco, porque son 2 rectas, son 2 funciones. Pues usted perfectamente acá puede armar una tabla de datos con más valores al precio, por lo tanto, determinan, ¿no es cierto?, el valor de la cantidad, dependiendo de dónde van a reemplazar los datos, si es la ecuación de la demanda o la ecuación de la oferta. Por eso hago 2 tablas distintas, ¿no? Recordar, ¿no es cierto?, que cuando en la oferta, generalmente cuando ocurre este tipo de funciones que son de este tipo, que tienen una pendiente positiva y un valor que es el punto de referencia de donde parte la ecuación, generalmente siempre tiene que partir por ese punto. Es el parámetro de posición que se llaman las ecuaciones lineales. Esta misma ecuación de oferta puede partir no solamente ahí, también puede partir acá arriba, en el eje del precio. Y eso también existen ejercicios así. Seguramente puede que les pase lo mismo, puede aparecer acá, justamente en las ecuaciones de acá, sobre todo de la oferta. Ustedes se fijan, por ejemplo, fíjense acá, pues, en la ecuación de oferta que estoy marcando con amarillo. Q igual a menos P más 100. ¿Cuál es el punto inicial? ¿Dónde parte cuando sigue? Q igual a 0. ¿Cuánto es el precio? El precio mínimo que va a cobrar el productor va a ser 100. Y ese 100 ya va a ir en el eje de ahí. Por lo tanto, ahí es válido, ¿no es cierto?, que la oferta parta en el eje de las ordenadas. ¿Dónde está el valor de 100? En el eje del precio. Y así que se pueden encontrar. Existen funciones de oferta que parten justamente como lo estamos haciendo este ejercicio, en el eje de la cantidad, otros parten en el punto 0, cuando no hay parámetro de posición, y otros que aparecen, ¿no es cierto?, como la ecuación que está marcada en amarillo, cuando parten en este caso en el valor de 100, o el valor que sea. Pero es el precio mínimo a cobrar. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? Profe, una ¿Dudas? pregunta. ¿Sí? En matemática, por ejemplo, el orden no altera el resultado. Cuando igualamos la cantidad de oferta con la cantidad demandada, o el precio de oferta con el precio ¿Ya? de demanda, si lo hacemos al revés, primero uno, luego el otro, o a la inversa, ¿el resultado se ve afectado en esto?
Tú dices que si hubiéramos partido, digamos, despejando la cantidad. No. Hemos partido con, primero puso la ecuación de demanda y luego puso ¿Sí? ecuación de oferta. Claro. Pero si comenzamos con ecuación de oferta y luego igualamos con ecuación de demanda, No, el no pasa nada, resultado, es exactamente lo mismo. Porque los datos son los que están ahí. O sea, si yo pongo, en vez de empezar con 10 menos 2Q, parto con 3 medios Q más 1 y al otro lado tengo 10 menos 2Q, llego a lo mismo. Es exactamente lo mismo, no cambia para nada. Si esto, por gracias, ejemplo, profe. ¿sí? Gracias, profe. Lo que pasa es que esa era mi duda que ya tenía hace tiempo y me Ya, había olvidado que quedaba igual, así que siempre que hacía mis exámenes, ya. no lo cambio. Pero gracias, profe. Quedó más claro. No, sí, de todas maneras hay que tener muy claro que estos ejercicios matemáticamente no son difíciles. Lo que es importante es que ustedes no se mecanicen, no, porque todo, como bien dijo la profesora Yanicet en algún momento, que en economía cada uno demanda un bien distinto, un precio, ¿no es cierto? Se comporta de manera distinta, tiene distintas necesidades, ¿no es cierto? Muchas necesidades, infinitas necesidades, pocos recursos, entonces matemáticamente los valores van a ir cambiando. Si este mismo ejercicio, como nos estaba preguntando Misael, ¿qué pasa si yo lo ocupara, lo hiciera al revés? Partiera, ¿no es cierto? Como era fácil, precio y cantidad, ¿qué pasa ahora si yo despejo la cantidad para obtener primero el precio, para obtener los 4,86? Tendría, ¿no es cierto?, que en la ecuación de la demanda, ¿no es cierto?, si despejamos el precio en cada una de las funciones, ¿qué pasaría entonces? Yo tengo que decir 2Q, pasar al otro lado, es decir, 10 menos P. Mantengo que esta es una ecuación de demanda porque sé que el precio va en relación inversa con la cantidad. Entonces aquí despejo Q. Me va a quedar 10 menos P dividido por 2, pero mejor lo separo. 10 dividido por 2, yo sé que es 5, me va a quedar un medio P, o P dividido 2. ¿Sí? Eso por un lado. En el caso de la función de oferta, tenemos acá arriba 3 medios, lo voy a dejar, va, 3 medios, voy a ponerlo a este otro lado al frente para que sea comparativo. 3 medios de Q, voy a decir P menos 1 igual 3 medios Q, tal como está presentado. El 1 que hice fue pasar para el otro lado el 1. Por tanto, 3 medios Q divide a toda la función. Va a quedar, ¿no es cierto?, 3 medios de P menos 2 tercios, si no me equivoco. 1 dividido por 3 medios, 2 tercios. Entonces igual a Q. Y ahora, como ambas están en función de Q, yo puedo igualar para obtener el precio. Entonces digo 5 menos P medio va a ser igual a 3 medio P menos 2 tercios. Tengo hartas fracciones, así que como hicimos al principio, ¿no es cierto?, cuando multipliqué por 2 la demanda, perdón, el equilibrio, aquí puedo hacer lo mismo, ¿no es cierto?, y multiplicar ambos lados por, tengo el 2 y tengo el 3, por lo tanto el mínimo común múltiplo es 6. Entonces en ambos lados me queda 30, o se me da los chicos, ¿ya? 30, ¿no es Profe, cierto? Sí, dime. en la ecuación de oferta, creo que es 2 tercios P menos 2 tercios. Tienes toda la razón. Aquí, 2 tercios. Sí, porque estoy dividiendo y se da vuelta el valor. Sí, toda la razón. Buena observación. Entonces teníamos acá 2 tercios, como dice Misael, 2 tercios, no 2 tercios, ahí está. ¿Ve? 30 menos 2, 6 en 2 cae 3 veces, por lo tanto, 3P. Me van siguiendo, porque me van diciendo. Aquí lo mismo. ¿Cuántas veces cae el 6 en el 3? 2. 2 por 2, 4P. Menos 2 por 2, 4. ¿Cierto? Paso para el otro lado. 30 menos 4, ¿cuánto me queda? 26. ¿Cierto? En el otro lado me queda 7P. Por tanto, precio de equilibrio, ¿cuánto sería? 26 dividido 7. Es igual
3,71. Estamos mal. ¿Por qué 26? Aquí está mal, estamos mal ahí. 30, perdón, tienes toda razón. Mira, ¿viste? Qué bueno que... 34. ¿Ve? Entonces 34. Ve qué bueno que estén atentos, muchachos, que para que, para que la gente que entienda, ¿no es cierto?, que les cuesta en la parte matemática. 34, lo dimos por 7, me da 4,86. Exactamente el mismo valor que estábamos buscando arriba. 4,86. De las dos maneras llegamos, como dicen, todos los caminos llegan a Roma. Llegamos al revés, llegamos exactamente a lo mismo, el precio de equilibrio. Por lo tanto, por razones obvias, la cantidad de equilibrio tendría que ser 2,57. Pues si eso yo reemplazo en la cantidad, debería ser lo mismo. Entonces, por las dos maneras podemos obtener, tanto a través de despejando la cantidad o despejando el precio, y igualando ambas funciones, podemos despejar las variables de distintas maneras. Hay que tener mucho ojo, güey. Como estoy acá, de repente yo también me puedo equivocar, de repente me puedo equivocar la fracción, el cálculo para allá, entonces uno puede cometer esos errores y hay que volver a revisar el ejercicio. ¿Dudas, muchachos, hasta ahora? Porque esto mismo yo espero que, digamos, lo puedan ir haciendo, ¿ah?, para su beneficio, ¿no es cierto? Y no tener problemas al momento de hacer cálculos de oferta y demanda. Aquí pasa lo mismo. Fíjense justamente la última ecuación que estoy marcando en este momento con otro color, no, ni se ve ese color, con color verde. Hay una particularidad. Una función está en función del precio y otra está en función de la cantidad. Por lo tanto, ojo ahí al momento de despejar. Despejar una variable para igualarla con la otra ecuación, una ecuación con otra, y después usar para determinar o la cantidad o el precio. Que tiene que llegar a los mismos resultados. Por eso aquí hicimos la comprobación de las dos maneras. Primero hicimos, dado que es directa, la relación en que el precio está despejado, ¿no es cierto?, está en función de la cantidad, y acá abajo despejamos la cantidad para obtener primero el precio de equilibrio. Y obtenemos los mismos. Entonces en el gráfico tienen que darse cuenta, ¿no es cierto?, que cuando dibujan bien, ¿no es cierto?, los valores máximo y mínimo, tanto de la cantidad como de la función de oferta como de la función de demanda, eso nos guía, ¿no es cierto?, para poder determinar los equilibrios tanto en la demanda como en la oferta. Y aquí podemos también calcular la elasticidad de estos puntos, pero para eso tendríamos que considerar otro par de puntos que estén dentro de estas funciones. ¿Cierto? Como ya obtenimos dos puntos, como fue el 10 y el 5 y el 1, por el caso de la oferta, pues tomar otro par ordenado de valores, reemplazarlo en las funciones respectivas y calcular la elasticidad como lo hicimos en el ejercicio número 1, para que vayan corroborando, ¿no es cierto?, que las funciones tengan que ser más elásticas en el caso de la demanda, en la porción más alta de la función, y en la parte más baja de la función de la demanda, por ejemplo, que sea más inelástica. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? Mi objetivo de este curso era más o menos llevar a la práctica los equilibrios simultáneos, ¿no es cierto?, de oferta y demanda y los cálculos de elasticidad. Por eso que quise hacer estos dos ejercicios que sirvan como guía para que ustedes puedan resolver los que están después. Todo lo que están en el ejercicio 5 y todo lo que realicen. ¿Mm? Es importante también que revisen los tutoriales que tiene la profesora en su página, porque mañana martes, ¿no es cierto?, nos encontramos con ella a la misma hora a la hora de Colombia, a las 7 de la tarde, para que estén atentos y se conecten. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos, pues para ya cerrar la clase del día de hoy? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Quedó claro? ¿Medianamente claro? ¿Qué les pareció la clase? ¿Hay algo que no haya quedado claro de los ejercicios? Para invitarlos, ¿no es cierto?, a realizarlos, los que están pendientes. Así como también por ahí estuve viendo en el chat que estaban tratando de realizar los ejercicios del capítulo de Mankiw, para que también le den una vuelta. Si tienen dudas también nos consulten, ¿no es cierto?, si no es ahora, mañana. ¿Mm?
Si no hay nada más, no hay ninguna otra duda, agradecerle su participación el día de hoy. Yo sé que es difícil porque es día lunes, para que de alguna manera, ¿no es cierto?, sea importante, ¿no es cierto?, que generalmente los días lunes, yo sé que son días pesados, pero importante que colaboremos entre todos, ¿ah? Para que todos, digamos, aprendamos también. Muchísimas gracias a todos, muchachos. Un placer estar con ustedes esta tarde y haberles podido aportar por lo menos un granito de arena en estos ejercicios de cosas sobre demanda, oferta y elasticidad. Entonces nos vemos mañana con la profesora Yanicet a las 7 de la tarde, hora de Colombia. Un agrado, ¿no es cierto?, haber estado con ustedes, así que nos vemos mañana. Un abrazo para todos, ¿no es cierto? Y a cuidarse, por supuesto. Buenas Muchísimas noches. gracias, profe, por Listo, su buenas tiempo. noches a Bien. todos, chicos. Cuídese mucho, profe. Nos vemos mañana. Cuídense. Ya. Chau, chau.